Entonces, el primer tema que a mí me llama la atención, digamos, ¿no? De la idea esta de que niñas y niños son primero, ¿no? Formulado en el derecho internacional como el interés superior del niño. Pero me pregunto si eso ha sido realidad en la pandemia, ¿no? Y si no podemos decir que, no sé si decir sacrificado es una palabra demasiado fuerte, o si los niños en realidad, pues, la política en general ha puesto a los niños al servicio de, ¿no? Porque lo cierto es que la enfermedad afecta mucho menos a los niños, muchísimo menos. Se dijo que era un foco de contagio, pero la evidencia no parece, ¿no? Pero al mismo tiempo se cerraron los colegios, la educación virtual ha sido muy defectuosa, más desigual que nunca en el Perú, porque claro, los más pobres son los que menos tienen la educación virtual, pero digamos, ni siquiera se les dejaba salir a la calle, ¿no? Y se ha sido muy restrictivo hasta el final, cuando realmente esta idea de que ellos podían ser más contagiosos, o sea, los adultos podían salir, pero los niños no, digamos, realmente me parece que no se estaba cumpliendo el principio. Por lo menos me parece que es un tema que hay que reflexionar, ¿no? Por si acaso, ya la otra vez les comenté, y claro, ahora hay un tema de nuevas variedades que tal vez contagian más, sobre todo a los adolescentes y jóvenes, hay que, la realidad es móvil acá, ¿no? Fluye, entonces creo que no necesariamente lo que pasó en la primera ola y segunda ola es lo que va a pasar en la tercera y cuarta ola, ¿no? Pero de hecho, incluso en estos términos, los niños han sido tan poco afectados que todo el desarrollo de las vacunas casi no se ha probado en niños, se ha probado casi todo solo en adultos. Y por eso en toda parte del mundo se está vacunando en adultos y no en niños, lo cual nuevamente vuelve a llamar la atención sobre este principio de interés superior del niño, ¿no? Y desde luego, en realidad, pues, más allá de lo que ha pasado, nos hace preguntarnos, uno, si es que era verdad, ¿no? Si es que era puro cuento. Y dos, o si es que estamos camino a una nueva situación, ¿no? Ya no lo pude escribir, pero me quedé reflexionando luego que hice esta diapositiva pensando en que vivimos un gran cambio demográfico en el cual la población mundial, en casi todo el mundo, va a envejecerse y va a haber menos niños, ¿no? Y si eso no solamente tiene efectos, digamos, se ha trabajado mucho el tema como económico, demográfico, de los sistemas de seguridad social, pero si eso no también restablece un reequilibrio político, ¿no? De las prioridades de las edades. Veremos. Para muerto mucha gente adulta también. Sí, pues efectivamente, sobre todo adultos mayores, ¿no? De más de 60, 70, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pero bueno, aquí quise recordar nada más que, bueno, en realidad tenemos para un rato, ¿no? Para un rato, yo creo que es hasta el 2021 en el Perú, ¿no? El Perú todavía la vacunación va bastante lenta, la estoy pasando rápido, pero si uno ve un grafiquito que se encuentra en varias páginas web internacionales, estamos atrás, ¿no? No hay vacunas, porque supuestamente en marzo debía llegar el segundo lote de 2 millones y el gobierno ha dicho que eso está reprogramado hasta no sé cuándo. Y eso no solo reprograma las de marzo, sino todo el paquete de las 38 millones de Sinopharm está postergado hasta quién sabe cuánto, que es una cosa, a mi juicio, catastrófica, digamos, ¿no? Y además, de las vacunas que hay, la vacunación está totalmente desorganizada, ¿no? Es salud por un lado, el Ministerio por salud por el otro, no haciéndolo bien, los seguros por otro lado. La verdad, bastante deficiente. Yo pienso que probablemente la vacunación despegue, es decir, como agarra ritmo, velocidad en el segundo semestre. Lamentablemente no soy muy optimista, ¿no? Por esto que veo, ¿no? Y porque en realidad, bueno, simplemente en realidad, pues lo que pasa es que en el mundo no hay vacunas, ¿no? O mejor dicho, digamos, las vacunas están concentradas en los países grandes y no en los otros, ¿no? Pero posiblemente esto yo espero que mejore en el segundo semestre, ¿no? Ahora, además, por otro lado, uno pensaría, ¿no? Chile ya tiene ha puesto vacunas al 50% de su población. O sea, no estoy muy seguro, creo que son como 15 millones de personas y han puesto 7 millones y medio de vacunas. No quiere decir que sea la mitad de la población vacunada, pero ha puesto vacunas como a la mitad de su población. Pero ahorita está con la nueva cuarentena. O sea, aparentemente hasta que no hay realmente una cantidad de vacunaciones muy amplia, la pan sigue.
y también depende de la calidad de las vacunas. Entonces, como digo esto porque no es que ha terminado, ¿no? Lo que quería tal vez saltar con esto, con un poco de detalle, es, miren, todo este problema de que los niños no están siendo adecuadamente considerados, ¿no? No se está cumpliendo esto del derecho al principio internacional. Bueno, todo este año vamos a seguir así. Digamos, honestamente no me gusta, pero objetivamente pareciera, ¿no? Me parece penoso, pero digamos, no se ve que hay una gran fuerza, por lo menos en el Perú, para cambiar esto. Y no sé si en otros países del mundo. Creo que en Perú europeo es más. Y tal vez bueno, durante el 2022, ¿cómo va a ser esto, no? ¿Se va a ver una recuperación, no? ¿Cómo se va a tratar todo este tema de los niños y niñas, no? Entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? En el 2022 se recupera el interés superior o vamos a seguir como ahora. Porque, ojo, no bastaría regresar a lo anterior, las comillas normalidad, ¿no? Hay una serie de cicatrices, huellas, digamos, efectos crónicos, efectos de largo plazo, salud, ¿no es cierto? Problemas de salud crónica, ¿no? Que deja la pandemia. O sea, lo que quiero decir es que incluso si regresamos a la normalidad, oigan, hay efectos negativos en el aprendizaje que van a tener efectos de largo plazo, hay efectos en la salud, de anemia, de depresión y otros problemas que van a tener efectos de largo plazo sobre el desarrollo cognitivo, emocional, físico del niño. Va a haber problemas de desarrollo socioemocional porque no es que 2 años de niños encerrados pasan así nomás. Hay mayores casos de violencia infantil por el encierro, hay problemas de salud mental. Entonces, esta es una gran pregunta, o una gran lucha, o un tema, ¿no? ¿Cómo es que se recupera este interés superior del niño? ¿Cómo es que se defienden los derechos de los niños después de la pandemia? Hay una serie. Estuve pensando si la palabra podría ser reparaciones, ¿no? No necesariamente, pero tal vez un poquito, porque de alguna manera, si es verdad que es una pandemia, también es verdad que hay una decisión pública, colectiva, que afecta a los niños, ¿no? Así que, ¿no? Podría discutirse si reparaciones es un tema, ¿no? Termino con esto, como yo, luego sano un ratito, pero con esto que me parece importante, que es, bueno, este tema de las políticas de infancia posteriormente se enmarcan en las políticas de protección social. Y la pandemia muestra la gran debilidad de las políticas de protección social, de salud, de respuesta a la pobreza extrema, de protección de los niños en casos de violencia, de orfandad, etcétera, ¿no? La pandemia muestra la gran debilidad de la protección social, ¿no? Y entonces, nuevamente, la pregunta es, en este año, ojalá el último de pandemia, esperamos el último de pandemia, ¿va a haber un cambio en cuanto a la protección social? Digamos, en el Perú o en otras partes hasta pareciera que no, ¿no? Pareciera que hay un cierto, por un lado hay una especie de cansancio, ¿no? No sé si es de cansancio de la gente, pero también como un estado que ya un poco tira la toalla, ¿no? Como que no está tan dispuesto a, ¿no? Algunos dirían que es un tema como de capacidad fiscal, pero eso no parece, no es el caso en el Perú, digamos, ¿no? Pero esta es una gran pregunta, ¿no? Sobre la respuesta a la protección social en general, ¿no? Dentro de eso se enmarca la infancia, pero creo que no es tan fácil separarlas. En el sentido que en términos de los procesos políticos y sociales, digamos, es en el marco de un proyecto, de una visión más amplia que se enmarcan las políticas de protección a la infancia. Esto es un poquito, puede ser un poquito distinto, pero creo que es así, ¿no? Y bueno, creo que la gran pregunta después es, bueno, después de la pandemia, ¿qué, no? ¿Regresamos a lo anterior, a una política de una protección social débil, con poco apoyo a las infancias, con grandes problemas sociales, niveles de anemia, debilidades en la educación, desigualdades, ¿no es cierto? Limitaciones en los programas de desarrollo infantil, o vamos a tener un cambio, ¿no? Hacia una política de infancia y protección social más fuerte, ¿no? Creo que eso es como una de las grandes preguntas del Perú, ¿no? Grandes, me explico, ¿no? O sea, no los detalles, sino como las grandes preguntas respecto al Perú que queremos en nuestro tercer centenario de vida, ¿no? Y bueno, aquí le paso la posta a Roxana. Bueno, estábamos tratando de situar como los temas
clave en protección, ¿no? En protección social, en infancia. Y está pues el tema de la pobreza, alimentación, los bonos, ¿no? Estos bonos que de alguna manera también nos cuestionan, ¿no? Han movido de alguna manera a la clase media, por ejemplo, ¿no? Estoy recordando algunas de sus intervenciones, ¿no? Y de repente nuestra situación se precariza a tal punto que ya no puedo cubrir o satisfacer mis necesidades y cubrir estas necesidades con mis propios esfuerzos o con los esfuerzos familiares, sino yo necesito que el Estado intervenga y me proteja, justamente me proteja de esta situación que nos está afectando, ¿no? Entonces, bueno, bono de amplia cobertura ya, pero y después, ¿no? Es una pregunta, ¿hasta cuándo también, ¿no? Va a ser sostenible esto del bono, ¿no? Nuestras reservas nos dan, pero dependerá cuánto tiempo se va a quedar esta pandemia, ¿no? Y bueno, el tema de los bonos para los niños, ¿no? Tenemos muchísimos niños, niñas en orfandad. ¿Qué va a pasar? El bono de 200 soles que ya se ha implementado dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues ni siquiera cubre el costo de la canasta básica de una persona, ¿no? Y un niño no es solamente, no requiere solamente alimentación, también requiere muchas otras cosas para su cuidado, para su desarrollo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también, ¿no? Otra vez esta pregunta, ¿no? Ante la necesidad de una atención que suponga asegurar sus derechos, pero que, digamos, en una situación como la que estamos viviendo en pandemia, parece que tenemos que escoger porque no hay capacidad, ¿no? Atender el COVID y atender los niños, ¿cómo hacerlo, ¿no? Eh, bueno, el tema de la orfandad, conversamos con Pedro hoy día, que no sé, yo no conozco la cifra de cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado en esta condición. A mí en particular me preocupa si esto va a significar la extensión de todos los servicios de acogida, ¿no? En centros de atención residencial, ¿qué va a pasar con aquellos cuyas familias no van a poder cuidarlos, ¿no? Eh, entonces ya no es solamente un tema de que la familia cuente con los recursos para atender, cuidar y responder a las necesidades de un niño que ha quedado en orfandad, sino además que tenga la capacidad de tenerlo a su lado, ¿no? Y miren, justamente iríamos a contracorriente de lo que se está aconsejando desde las instancias internacionales de derechos del niño, ¿no? Donde más bien lo que se esperaría es que los países vayan disminuyendo progresivamente las cifras de niños y niñas institucionalizados. Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a entrar a una institucionalización masiva? No sabemos, ¿no? Igualmente, el tema de la crisis económica que está afectando enormemente a las familias, sin ingresos, ¿no? O en la encrucijada de arriesgarme o seguir saliendo a la calle a buscarme el sustento, pues sabemos que esto tiene también el otro lado, va creciendo el tema de la delincuencia, y lamentablemente esperamos no asistir a un crecimiento de niños, niñas en conflicto, adolescentes sobre todo en conflicto con la ley penal, ¿no? Que tengan que salir a la calle y a buscarse, a robar, en fin, ¿no? Los niños con discapacidad, María Teresa siempre nos lo recuerda, o hijos de personas con discapacidad. Este es un asunto que ya antes de la pandemia estaba en una precaria atención. En términos de políticas, pues ahora el asunto está mucho más grave, ¿no? Porque creo que no hay las condiciones para atender a poblaciones que siempre se les ha excluido, ¿no?
y la violencia intrafamiliar y todos los daños que esto significa, ¿no? Y que de hecho pues se va a exacerbar porque ya no solamente por el confinamiento, sino además por la condición de precarización de la vida de las familias, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que queríamos señalar y terminar con esto, ¿no? Una necesidad, plantear una necesidad de políticas de infancia post pandemia, ¿no? Post pandemia, no pueden ser las mismas, no pueden seguir siendo las mismas, ¿no? No, no puede ser, ¿no? ¿Cómo articular ese regreso a aulas, ¿no? Con estas situaciones que Pedro nos iba señalando, el retraso en aprendizajes, y sumado a eso la readecuación de la educación, que tampoco puede seguir siendo la misma, con una atención de salud reforzada, porque si hemos aprendido algo, pues tenemos que prevenir para que no nos devore el sistema y todos sus flancos y debilidades, ¿no? Y la salud mental, por supuesto, que ahora, felizmente, más personas voltean a mirar este aspecto tan importante en la salud y que ahora ya se va incorporando dentro digamos, del entendimiento de lo que es salud, ¿no? Y bueno, la necesidad de nuevas políticas integrales de infancia, pero que hay que pensar con su participación. Ahí hay un tema importante. Entre los materiales les hemos puesto un estudio realizado en España con niños y niñas en Madrid que han participado a través del Internet y que es un estudio muy interesante de Marta Martínez. Se los he puesto allí porque ellas y ellos, y no es el único, hay varios estudios también en Latinoamérica, pero es muy revelador. Ellos y ellas ven la pandemia, ven el confinamiento, cómo lo asumen, cómo lo sienten, ¿no? Entonces creo que sí hay formas, ¿no? Acabamos de ver el tema de participación, ya hay una trayectoria y una experiencia con todas las dificultades y más bien creo que nos toca asumir a los militantes de la participación, tratar de que la reformulación de las políticas en infancia tengan que considerar necesariamente las voces de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, ahí nos quedamos